Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio de hoy, donde tengo como invitado al doctor Jordi Rodríguez, con más de 18 años de experiencia y tiene su consultorio en Barcelona o por ahí cerquita, creo, no me acuerdo qué ciudad es o si es Barcelona. Sí, cercana. Provincia de Barcelona, la ciudad es Tarrasa, pero es Barcelona, sí, pertenece a Barcelona. Nuestro tema de hoy va a ser cómo el ultrasonido focalizado de alta intensidad puede impactar en el área de la fertilidad. ¿Qué tal, doctor Jordi? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, encantado de estar aquí con todos ustedes y dispuesto a responder a las preguntas que haya, desde luego, para introducir esta técnica y que la gente la conozca. Pero bien, por aquí todo bien. Primero que nada, para los que nos están escuchando, ¿qué se entiende por fertilidad en la mujer y en el hombre? Bueno, la fertilidad es, lógicamente, la capacidad de engendrar un bebé, ¿de acuerdo? De traer vida tanto en el hombre como en la mujer. Hay diferentes causas de infertilidad y eso es un punto importante actualmente. Las mujeres cada vez más están retrasando su maternidad y lo que tenemos es un problema de infertilidad en estos momentos, ¿no? Muy ligado al aumento de la edad y a la que deciden ser mamás, ¿no? Y eso junto con el aumento de la incidencia con la edad de los miomas uterinos, que son la patología benigna del tracto genital femenino más frecuente, ¿no? Y la prevalencia, la incidencia es altísima, ¿de acuerdo? Se entiende que más del 50% de mujeres tienen ya o van a tener en algún momento de su vida fértil miomas, con lo cual son miles y miles de mujeres con este problema, ¿no? Y del lado de los hombres, no se nos vaya, que ahorita leí un artículo que el 100% de los hombres tenemos microplásticos en el semen. O sea, salió el tema que todos tenemos ahorita, estamos cargando con microplásticos. No sé qué tan cierto sea, pero... Sí, bueno, la verdad es que eso lo desconozco, sinceramente. Desde luego los plásticos es un problema importante, ¿de acuerdo? Y todos deberíamos tomar conciencia, ¿de acuerdo? Por tema la naturaleza, etcétera, y la contaminación que cada vez hay más. Y los plásticos están ahí a la orden del día, ¿no? Hay que producir poco plástico y evidentemente eso va a todos lados. Estamos comiendo pescado que ha consumido plástico que tiramos al mar, ¿no? Y probablemente si tenemos plástico en nuestro organismo, más de lo que pensamos, ¿no? Como se habla del mercurio en el pescado, pues también evidentemente, ¿no? Plásticos, pero no conocía ese dato y desde luego puede ser algún factor importante que desconozco el estudio, el análisis en este sentido. Pero eso que le comento o sea, es un dato que hay, que todos los hombres ahorita tenemos supuestamente microplástico, pero todavía no sabemos, no ha salido estudio para ver en qué nos afecta, pero estoy seguro que en algo nos va a afectar. Sí, ¿y qué impacto tiene en la calidad del semen y del seminograma cuando se analiza, ¿no? Seguro. Actualmente, bueno, siempre se ha dicho que una de las causas más importantes de infertilidad en el hombre, ¿no? El factor masculino en la infertilidad de la pareja es pues, problemas vasculares a nivel testicular, ¿no? Los varicoceles famosos, etcétera, ¿no? Varices a nivel testicular, pero los plásticos probablemente pues también tienen un impacto y otros agentes químicos, ¿no? Y ambientales, pero ahí ya Claro. me pillas, como decimos aquí, no te puedo dar una respuesta. No, era nada más como para dar el dato. Igual y ya el espermatozoide va a salir con preservativo, o sea, integrado. Entonces, eso va a afectar la fertilidad a un nivel que no sabemos. Aterrizando ya más el tema, el ultrasonido de alta intensidad focalizado, ¿en qué condiciones o en qué patologías, qué enfermedades, qué malestares, qué síntomas puede ser usado que va a beneficiar de alguna manera la fertilidad? Es una tecnología que inicialmente su objetivo era tratar miomas. ¿Qué síntomas tiene la mujer? Para que lo sepan las que nos están escuchando y puedan tener esta patología. Miomas, fibromas, leiomiomas son diferentes maneras de hablar de lo mismo, ¿de acuerdo? Pueden provocar sangrado, fundamentalmente, regla abundante o sangrado entre una regla y otra, problemas de compresión, si son voluminosos, al ser grandes y duros, densos, pueden producir sensación de ir al lavabo más frecuentemente, polaquiuria, más veces al lavabo a hacer pipí, dolor, también dolor con la regla, dolor con las relaciones en alguna ocasión, estreñimiento, básicamente síntomas compresivos o sangrado. Y en una parte de las mujeres, infertilidad. Pueden ser causa de esterilidad en algunas mujeres, especialmente aquellos miomas que creciendo en la pared, porque todos nacen y crecen de la pared del útero, en su crecimiento se meten dentro de la cavidad uterina, deforman la cavidad y esos son los que producen más frecuentemente infertilidad, ¿no? Ese fue el objetivo de HIFU, del tratamiento por ultrasonidos de alta intensidad. Tratar los miomas
destruirlos por ablación, por hipertermia. Los calentamos, se destruyen y posteriormente en el tiempo se van reduciendo. Y con esta reducción de los miomas es que la mujer tiene una mejoría de los síntomas. Entonces, inicialmente la mujer no podía tener deseo de gestación porque no se conocía qué efecto podía tener nocivo incluso sobre el útero, sobre las trompas, y los diferentes estudios que han ido saliendo han hablado de gestaciones seguras después de HIFU, que no afecta a la función de los ovarios, etcétera, etcétera. Con lo cual, actualmente también aplicamos la técnica HIFU en mujeres que no pueden quedarse embarazadas o que en un futuro quieren quedarse embarazadas y tienen un mioma y queremos tratarlo para evitar problemas futuros de esterilidad, ¿de acuerdo? Las mujeres que no tienen acceso a la tecnología de HIFU, ¿cuál es el tratamiento que actualmente les pueden ofrecer? Actualmente, incluso con la aparición de HIFU desde hace ya tiempo, se les sigue ofreciendo un tratamiento quirúrgico. El tratamiento estándar para toda mujer que tiene miomas y va a un ginecólogo y le dice: tengo miomas, tengo un problema de fertilidad o tengo síntomas derivados de mi mioma, la ponen en un quirófano y le hacen una miomectomía, que es quitar el mioma. ¿Por qué vía? Quirúrgicamente, abriendo la barriga, o por laparoscopia o robótica, por vía vaginal transcervical a través de una histeroscopia. Pero es todo quirúrgico. La eficacia de estas cirugías, del tratamiento estándar, es del 100%. Normalmente salen de quirófano sin el mioma en general. Ahora bien, a costa de pagar un peaje de agresividad, de invasividad, de riesgos quirúrgicos. Yo me dedico a operar, es decir, yo primero soy cirujano, no tengo experiencia de 14, 18 años, como ha dicho, mi experiencia es de 24. Yo soy ginecólogo desde hace 24 años, entonces lo que pasa es que con la tecnología HIFU pues llevamos ahora 15, 16 años, pero yo primero realizaba y realizo los tratamientos estándares que son la cirugía, por lo tanto me dedico a operar, con lo cual sabemos todos los riesgos de la operación de mioma, de la miomectomía, pues riesgo de lesionar un intestino, riesgo de lesionar una vejiga, riesgo de lesionar un uréter, riesgo de sangrado, de hemorragia y de infección. ¿El riesgo es muy alto? No, evidentemente, no es alto, pero a lo mejor hay un 5%, un 4%, un 6%, dependiendo del centro, ahí están los números. Existen perforaciones intestinales accidentales después de operar, etcétera, etcétera, ¿no? Y además de la agresividad que comporta, de los riesgos a los que sometemos a la mujer, el resultado final es: no tengo un mioma, pero tengo un útero con una cicatriz, o 2 o 3. Y eso tampoco es lo ideal. También has creado un ambiente inflamatorio después de la operación, porque toda operación quirúrgica crea una agresión y el sistema inmunológico crea una inflamación que dura un tiempo y puede comprometer las trompas y puede comprometer la cavidad uterina, ¿no? Entonces, evidentemente hemos sacado ese mioma, pero podemos tener problemas de adherencias posteriormente y una cicatriz que comporta en un futuro embarazo pues también un riesgo de rotura uterina. ¿El riesgo es alto? No, es entre un 1 y un 4%, un 5%, algunos autores hablan de más. Bueno, pero cuando se da, las consecuencias son catastróficas a veces, ¿no? Entonces, en fin, sin ánimo de crear alarmismo, la cirugía es un muy buen tratamiento. Tenemos otra herramienta, otra técnica que es no invasiva, que no comporta abrir la barriga, ni necesita ninguna aguja ni ningún dispositivo para hacerlo llegar al mioma, ¿de acuerdo? Que trata los miomas con mucha seguridad, con muy pocos efectos secundarios, sin apenas riesgos. El riesgo de que pase algo es muy bajito. No tenemos lesiones intestinales ni vesicales. Todo esto no existe con HIFU. Y tratas un mioma para mejorar esos síntomas y para aumentar las expectativas de embarazo, de fertilidad de la mujer en algunos casos. Bien, y esa es la diferencia. Actualmente se habla de la cirugía. No muchos centros tienen HIFU, pero es un nuevo tratamiento, una terapia emergente y que como mínimo hay que conocerla. Y yo pienso que todo ginecólogo, aunque no tenga esta tecnología, debería conocerla y para poderla ofrecer a sus pacientes en otro centro, bueno, pues no, yo la opero y facturo, ya está. Pero es un tema un poco delicado en ese, porque al final es competencia de la cirugía, entre comillas, y todo tratamiento nuevo, disruptivo, siempre ha tenido complicado extenderse y asentarse en el arsenal terapéutico general. Siempre lo ha tenido difícil, como cuando apareció la laparoscopia hace muchísimo tiempo, ¿no? En los años 80. La gente decía: estáis locos, pues vamos a poner 4 agujeritos de 1 centímetro en la barriga y vamos a operar con unos palillos y una cámara. Pues claro, pasar de la cirugía abierta a la cirugía laparoscópica también fue muy complicado. Pero en fin, ahí está, es una buena técnica, sí. Pero aquí, por ejemplo, eso que menciona se me hace muy cierto de alguna manera, pero lo importante yo pienso que es generar conciencia de que sepas opciones y no necesariamente
quirúrgico, porque también la laparoscopia es una alternativa un poco más avanzada donde ya no tienes que abrir, menos cicatrización. Sí, lo que dice se me hace totalmente acertado de que al momento de hacer cualquier tipo de incisión en el útero donde remueven el mioma, va a quedar cicatriz y es como en la piel, ¿no? O sea, aunque no te quede, puedes cicatrizar de alguna manera que deje bordes, que deje algún tipo de rastro porque pues no queda igual. Entonces sí son factores que pueden impactar y obviamente ya que llegó el HIFU, tiene mucho tiempo aquí nada más pues es como todo, la gente lo está conociendo. Para los que no saben, HIFU le decimos así porque es High Intensity Focalized Ultrasound. Son las siglas en inglés. No sé si en español hay algún acrónimo que tenga... No lo cambiamos. Aquí ya sabes que la costumbre en España es traducirlo todo. Las películas que llegan se doblan al castellano o al catalán o lo que sea. No oímos en versión original y todo se traduce, pero HIFU es HIFU. No les ponemos otras siglas. Y cuando una mujer decide hacerse la operación de miomas, ya sea por forma de cirugía tradicional, laparoscopía, ultrasonido focalizado, ¿me podría decir los tiempos de recuperación con cada uno de los 3 procedimientos? Sí, claro, la cirugía ya es conocido. Evidentemente, con cirugía también tendemos a hacer estancias hospitalarias muy cortas y a veces podemos dar el alta a las 24 horas con una cirugía laparoscópica. Es difícil, ¿de acuerdo? Y evidentemente se va a casa al día siguiente, pero se va doblada y con dolor, es decir, no se va bien, es que es lo lógico, ¿no? Pero la estancia en todos los estudios hablan entre 1, 2 días y 5 días de estancia media. Eso sí no se complica, evidentemente, ¿no? Con analgesia, reposo en casa, no pueden reincorporarse a la actividad normal hasta pasados como mínimo 2 semanas, siendo optimistas, y lo normal es un mes, más o menos, ¿de acuerdo? Con HIFU no tiene nada que ver. Se van a casa la misma tarde. O sea, hacemos el procedimiento por la mañana, un par de horas, 2 horas de observación y a casa, ¿vale? Se van con algún analgésico, a veces nada. Pueden tener más o menos dolor, pero un dolor tipo menstrual. Cuando tienen dolor con la regla, pues parecido a eso. A veces puede ser un poquito más, porque no olvidemos que provocamos una necrosis hipertérmica del mioma. Y es un tejido que está quemado y eso inflama la barriguita. Pues eso molesta, ¿de acuerdo? Pero no molesta como una cirugía. Entonces se van a casa el mismo día. Al día siguiente podrían teletrabajar, por decir algo, porque desde casa no hay problema, pero a las 48 horas están haciendo vida normal. Si se van a su casa a la misma tarde, por la noche pueden cenar normal. Al día siguiente están por casita, en fin, y podrían trabajar. Algunas pacientes que dependen de su trabajo, porque son autónomas, etcétera, trabajan al día siguiente. Pero bueno, recomendamos 24 horas en casa de reposo relativo y a los 2 días vida normal, fin de semana, ejercicio, no tiene nada que ver, ¿de acuerdo? Y eso que menciono de los tiempos de recuperación, creo que es muy importante en el factor de preservar la fertilidad, porque cuando ya la mujer está ya casi llegando a los 40 y está tomando este tipo de acciones, hacerse una cirugía o hacerse un procedimiento que ya cuando estás en esas edades, o sea, estamos hablando de que te va a dejar incapacitada fértilmente, digamos, si es cirugía de perdida 4 meses, ¿no? O sea, de que vas a estar abierta, no vas a poder gestar, o sea, si te vas por el lado quirúrgico y estás en una edad, o sea, ya perdiste un año, creo. No soy doctor, pero yo supongo que he visto, tengo amistades, conozco mujeres que les han hecho la histerectomía o algo así y es la cicatriz, te recuperas, o sea, es como que todo un proceso que ya te quitó un poquito de tiempo. Y si lo haces por medio de laparoscópicamente, no sé ahí cuánto tiempo... Demorar, intentar buscar embarazo. Ya entiendo. Vale. Esta es otra de las ventajas de HIFU respecto a la cirugía laparoscópica o abierta, es igual. Esa es una gran ventaja porque HIFU acorta el tiempo desde el procedimiento hasta que la mujer quiere gestar, quiere buscar un embarazo, ¿vale? Acorta el tiempo, es decir, después de un tratamiento HIFU no es necesario esperar un año a buscar embarazo o un año a hacer una fecundación in vitro. También depende del caso, ¿eh? Y el tiempo de espera después de HIFU es variable en función del tamaño y ubicación del mioma dentro del útero. Por ejemplo, una paciente con un mioma de 6 centímetros en la pared del útero, pero que penetra un poco dentro de la cavidad, deformando la cavidad uterina, que es donde va a haber el embarazo. Cuando hacemos HIFU, evidentemente hay que esperar después a que el mioma se reduzca de tamaño, como mínimo a los 3 meses y a veces a los 6, pero no más. Y este mioma que está ocupando la cavidad, porque mide 6 centímetros, a los 3 meses
meses, cuando mide 5 o 4, ya no deforma la cavidad porque se ha reducido, y a los 6 menos. Entonces, dependiendo del tamaño y del grado de deformación de la cavidad, hay mujeres que a los 3 meses ya pueden buscar embarazo, por ejemplo, ¿vale? Otras a los 6. Y es verdad, hay alguna que hemos de esperar a 1 año porque a los 6 meses no ha sido suficiente. Miomas muy grandes, etcétera, ¿no? Pero no es como la cirugía que obligadamente siempre se ha dicho que hay que esperar 1 año. Tampoco es verdad. Ahora, después de una laparoscopia, se han acortado los tiempos y dependiendo del tipo de mioma también, pueden llegar a decir que con 6 meses de espera es suficiente. Pero eso sí, esos 6 meses son obligatorios. Hay que esperar 6 meses después de una operación. Con HIFU muchas veces podemos permitirle que se embarace antes, ¿de acuerdo? Y es verdad, si tú retrasas 6 meses o 1 año con la cirugía, la búsqueda de un embarazo en una mujer de 40 años que es infértil y todavía lo está retrasando a sus 41, esto en los centros de fertilidad que se dedican a la fertilidad lo tienen muy claro, rápido, porque a la edad cuenta. Bueno, lógicamente, si esa mujer ya ovodonación, pues da igual. Pero si son sus óvulos y tiene 39 años, 38, no te esperes. Si puede ser 1 año, si lo puedes hacer en 6 meses. Y eso lo permite HIFU muchas veces, ¿de acuerdo? Cuando comentó que cuando se hacía la cirugía tradicional o la laparoscopía se extirpaba y quedaba ahí cicatriz, ahorita cuando se utiliza este método de ultrasonido, ¿deja cicatriz? ¿Queda algún tipo afectado de la piel que pudiera generar algún problema? ¿Tejido dañado o algo así? Sí, a ver, es verdad que no tenemos, lo que tenemos actualmente, porque a todas las mujeres, a todas las que les realizamos un HIFU, se le hace una resonancia pélvica antes y una resonancia pélvica después del procedimiento. Básicamente para comparar y ver qué volumen del mioma hemos conseguido destruir, ¿de acuerdo? Pero al mismo tiempo nos sirve para ver la necrosis del mioma y el miometrio sano que hay alrededor, el útero sano por el cual está rodeado el mioma. Y ahí no vemos alteraciones de señal, no vemos lesiones, no vemos cambios respecto a la resonancia previa, solo vemos cambios en el mioma. Y en el útero que lo rodea está sano, está irrigado, vascularizado y evidentemente no hay cicatriz. Entonces, como les hemos realizado como mínimo a 1.500 mujeres resonancias antes y después y no vemos cambio, y en países asiáticos donde tienen series de 15.000 tratamientos, 15.000 mujeres o más, algunos centros, y la suma de todos ellos quizá llevan ya 100.000 casos, ¿no? Pero no ven tampoco cambios de señal, alteraciones en la resonancia post-HIFU comparada con pre-HIFU en cuanto a la calidad o la señal que nos da la resonancia en el miometrio, en el útero de alrededor, está sano, ¿no? Al mismo tiempo, eso sí, por ejemplo, se ha demostrado con estudios que la función ovárica no está alterada, no se altera después de HIFU, no se altera la producción hormonal de esos ovarios después de HIFU comparando con pre-HIFU. Han hecho estudios comparando ambos determinaciones hormonales antes y después. Y al mismo tiempo hay estudios que demuestran que el endometrio, que es la capa de células que recubre el útero por dentro y que es tan delicada para que un embarazo se anide, este endometrio, hay estudios también con HIFU que demuestran que la receptividad endometrial no está alterada después de HIFU comparándola con la receptividad endometrial que han medido antes de HIFU. Eso también lo han publicado, ¿no? Con lo cual, en principio, no daña el miometrio, la pared del útero, no daña la función ovárica y no daña la función endometrial, que es muy importante, ¿no? ¿Cuántos tratamientos se requieren? ¿Voy con uno solo o es una serie de tal 4? ¿Y quién es candidato? Si tiene que ser alguna condición, o hay mujeres que dices, tú no puedes ser candidato para HIFU, tú tienes que ser candidato para la laparoscopía, o todos los miomas son candidatos. Mira, tratamientos normalmente va a ser uno. En el 95% o más, es decir, en casi todos los casos, el tratamiento se va a hacer en una sesión, ¿de acuerdo? Evidentemente, tratamientos con muchos miomas, es decir, ya hablo de tratamientos que estarían casi fuera de protocolo. Es difícil que eso funcione, pero tenemos mujeres que no quieren entrar en un quirófano, aunque les digas que HIFU tampoco pueda ser la técnica que le resuelva el problema. Pero como HIFU no daña y no producimos complicaciones, en eso estamos muy tranquilos. Hay mujeres que cuando son muchos miomas, evidentemente requiere varias sesiones, pero eso no es la norma. Es decir, las pacientes que tratamos dentro de protocolo, con una sesión es suficiente en la mayoría de veces, ¿de acuerdo? A la pregunta que me hacías, ¿cualquier mujer? Bueno, cuando hablaba de tratamientos dentro de protocolo y fuera de protocolo es porque, número de miomas, 1, 2, 3,
si son de un tamaño, los 3 miomas hablo, tienen que tener un tamaño inferior a uno de 6, uno de 4 y uno de 5, ¿vale? Porque ya suman muchos centímetros, mucha masa tumoral que tratar, ¿no? Cuando hay uno, el límite que nos marcamos es hasta 10 centímetros. Si hay un mioma, por debajo de 10. Hemos tratado miomas de 11, 12, 13, 16 centímetros alguno, pero aunque conseguimos incluso buenas áreas de necrosis, luego no se reducen lo suficiente como para que la mujer mejore los síntomas. De 16 puede disminuir a 15, 14, 13, 12, pero muchas veces se queda ahí. Y esta mujer con un mioma de 12 o de 10, claro, estará un poquito mejor que cuando era de 16, pero continuará con síntomas y acabará operada. Entonces, yo creo que el cuerpo no es capaz de reabsorber tal cantidad de tejido necrótico de 16 centímetros, porque al final lo que hace el organismo es reabsorber el componente líquido de la necrosis. Y entonces, pues por eso que pierde volumen, ¿eh? No es que lo saque la mujer por vagina o que lo expulse, no. Se reduce porque lo has convertido... Ha pasado de algo muy sólido a algo, una pasta más licuada, porque los hemos operado algunos, que se reabsorbe. Entonces, con esa reabsorción a través de la cápsula se reabsorbe y se reduce. Pero lo que digo, miomas muy grandes, un mioma máximo 10 centímetros. Si son varios, claro, no pueden ser varios de 10 centímetros, no. Uno, máximo 10 centímetros. Varios miomas, entre 6, 5, 4, 3. Bueno, a veces hemos tratado mujeres con un mioma de 6, otro de 4 y otro de 3. Bueno, se puede tratar. Bien, esto para ir descartando, ¿no? Como dices tú, tengo un mioma de 12, 15. Podemos hacerlo, pero las expectativas de éxito no van a ser tan buenas. Y hacemos algunas excepciones. Mujeres que tienen miomas de 15 centímetros probablemente no lo indique para HIFU, ¿no? O úteros con 10 miomas. Tampoco hace falta que consulten. Bueno, les contestaremos, pero no haremos úteros con 10 miomas. Y tenemos algún caso, ¿eh? O le explicaremos muy bien que la probabilidad de que eso le funcione es muy baja, pero lo ha de conocer. Y luego, cumpliendo estos requisitos, un mioma de hasta 10 centímetros o varios, 3, 4, de menor tamaño, luego hay que hacerle una resonancia magnética. Han pasado el primer filtro, ¿no? Vale, tenemos estos casos. Pero aún así... Estas que podrían ser candidatas, se les hace una resonancia magnética con contraste, súper importante, con contraste, para ver la irrigación del mioma. Es decir, el grado de vascularización, de irrigación. Miomas muy irrigados, que ponemos contraste y en la resonancia se ve que brillan porque están llenos de vasos. Estos vasos sanguíneos hacen que sea complicado calentar el mioma, porque no es una sangre que está ahí estanca, quieta, no, entra, sale, ¿y a qué temperatura va esa sangre? A la del cuerpo, 36, 37 grados, y nosotros queremos darle 50 y 100 grados. ¿Qué hace esta sangre entrando y saliendo? Nos va refrigerando el mioma constantemente, y por eso los miomas tan irrigados, con tantos vasos, la tasa de fracaso, de que no funcione, es alta, ¿no? No le complicaremos nada, pero habrá pasado por HIFU en alguna ocasión sin que le haya funcionado. Y la mujer estará igual, no hay cicatrices. En ese sentido es muy bueno porque es una terapia que si tú informas bien a la paciente y le dices, mira, usted tiene un mioma de 10 y además está muy irrigado. Sus expectativas de éxito son de un 20%, o un 30%, o un 40%. Usted decide. Pero es una tecnología que permite realizarla cuando la expectativa de éxito es baja, cosa que no permite la cirugía. Tú a una mujer no le puedes decir, yo te opero, pero a lo mejor no te lo saco, el mioma. Pero te ha abierto la barriga, te ha anestesiado, te ha causado agresión y el mioma se ha quedado contigo porque no he sido capaz de quitarlo. Con HIFU es diferente. No vamos a hacer daño. Lo que perderá es que ha perdido su tiempo, entre comillas, porque es que no tenemos complicaciones apenas. No tenemos. Pero eso ya decide la paciente. Le compensa económicamente, en el caso de ser un tratamiento privado, ella de decidir. Me están ofreciendo unas expectativas de éxito de un 20, un 30. Bueno, pues yo pienso que voy a hacer ese 20% y el dinero es mío. Porque por seguridad, en manos expertas, es un tratamiento muy seguro y con muy poco riesgo, ¿vale? Eso que dijo se me hace súper acertado. O sea, a fin de cuentas, es un tratamiento que puedes hacer, no trae riesgo, poco riesgo y siempre hay que ir, si tú traes o padeces este tipo de condición, acércate a que te revisen y ahí te van a decir, oye, si eres candidato o estas son las opciones.
Y ya para concluir, doctor, una pregunta que ahorita que estamos hablando de esto y que es algo que está empezando a sonar aquí en México y en Estados Unidos sí se conoce bastante, pero pues los centros están regados en algunos lados. ¿Cómo le hago yo como paciente que estoy escuchando esto y que digo, tengo un mioma, quiero ir a atenderme, voy a buscar algo y luego llego y al ratito sale un doctor que me dice, te voy a hacer ultrasonido y utilizan de esas máquinas, cosmetólogos utilizan ultrasonido focalizado para hacerte un facial y que te empiecen a decir a alguien que no es ginecólogo y te empiece a querer hacer un ultrasonido focalizado que se utiliza para la arruga y te lo quieran hacer ahí en el abdomen? ¿Cómo le hago? En el nombre. Sí, en el nombre que le ponen, pero no es de alta intensidad. Pero es verdad, son ondas. El principio terapéutico, concepto físico, es el mismo, porque HIFU son ondas, pero de alta intensidad y concentradas en un punto. Todos estos tratamientos que hablas desde estética también son ondas, son ultrasonidos, pero a más baja intensidad, si no quemarían o destruirían, ¿no? Pero sí, tratan de, a través de las ondas, como HIFU, crear un efecto de rejuvenecimiento, etcétera, etcétera, ¿no? O quemar grasa también, tipo liposucción con ultrasonidos, sí. Pero sí, son ondas, sí, pero no de alta intensidad ni focalizadas, ¿no? No es lo mismo. ¿Hay algo donde yo pueda ver y saber, este sí es un equipo adecuado para esto? Para empezar, tiene que ser un ginecólogo, ¿verdad? Para eso. Sí. Normalmente, a ver, es una tecnología que la podría hacer un radiólogo, pero pienso que es mejor que lo haga un ginecólogo, porque al final el radiólogo actúa como un técnico. Él se pone a tratar, pero no ha visto a la paciente previamente, porque no se dedica a visitar pacientes ginecológicas, es radiólogo, y no ve a la paciente ni hace un seguimiento posterior normalmente. Ellos hacen de técnicos y tratan. El ginecólogo da un servicio integral a la mujer. Entonces es mucho más lógico que la trate un ginecólogo, lógicamente, ¿no? Porque además, si ese tratamiento, por lo que sea, va a fracasar, luego hay que asesorar a la mujer sobre qué tratamiento quirúrgico se le puede realizar o qué tratamiento médico en caso de que no quiera operarse. Y claro, entonces tú ya le das la atención integral, un ginecólogo mejor, correcto. Pues muchas gracias, doctor. No sé si hay algo que le gustaría agregar. Pues en principio nada más, solo agradecer que hayan querido contar conmigo para esta entrevista y encantado para hablar para México y para toda esa gente que nos vaya a escuchar a partir de que esto se proyecte por ahí, en redes sociales o en YouTube, donde sea. En todo caso, y encantado, desde luego cualquier duda o cualquier consulta, también saben que aquí en España, en Barcelona y en mi centro hay una clínica con esta tecnología que llevamos muchos años de experiencia y simplemente agradecer y cualquier consulta pues me la pueden hacer llegar y encantado. Muchas gracias. Gracias a usted. De todas maneras, vamos a dejar aquí el link de la información del doctor por si alguien tiene una duda y lo quiere contactar, pues o hacer una cita, adelante. Y estamos a la próxima. Encantado, Kurt. Hasta otra. Que vaya muy bien. Después de mi plática con el Dr. Jordi, puedo concluir que el ultrasonido focalizado de alta intensidad puede ser una opción de tratamiento, siempre y cuando seas candidata. Y claro, si lo que buscas es un embarazo, el generar el mínimo impacto en tu útero puede ayudar a incrementar tu tasa de éxito. Te dejo el link del episodio de adenomiosis que está muy relacionado con este tema. No se te olvide dejarme tus comentarios y preguntas y yo se las hago llegar al doctor y te contestaremos lo más pronto posible. Gracias por escuchar. Hasta la próxima. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales.